parece realmente mentira que haya pasado un mes desde que inauguramos esta muestra y cada vez que pienso en esa noche, en esa tarde, pienso que fue una fiesta, un reencuentro de amigos, familiares, de Tony, y realmente agradezco a la Cátedra Antonio Díaz por haber acercado acá a la Casa de la Cultura del Fondo esta idea. Realmente me parece que muy importante para todos. Yo creo que estos trabajos, en realidad la cátedra y esta muestra, hablan de personas y de un momento de la arquitectura de Tony, que son parte de la cultura, parte de nuestra cultura, que conforman la identidad nuestra como arquitectos, como sociedad. Así que es muy importante y tenemos que siempre valorar el tenerlos presentes, digamos, todo lo que sucedió, los pensamientos, sobre todo esta muestra que habla del pensamiento de Tony y de su entorno. Así que bueno, es un placer que hoy vengan a hablar de Tony, sus grandes amigos. Claudia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, ellos no necesitan presentación, la verdad que... yo para empezar quería leer un texto. Cara de Antonio. Facciones, fracciones de la cara, rasgos con mensajes, facciones con cara de haber tomado partido claramente por algo que no es fácil. Cara con fisonomía de serio, donde el rasgo más saliente es la presencia de la barba afeitada, pero que debajo de la piel transparente está siempre presente. Es una sombra en la cara, que no la hace sombría, la hace fuerte. Cara de Antonio, hay que tenerla y llevarla noche y día. Hay que poner la cara, hay que hacerle frente a tantas fachadas hechas de papel maché y falsa fantasía con apariencia de rostros venerables. Cara de Antonio, cortada a la Coruña, claramente cortada, perfilada, donde la barba contenida, las cejas rectas y el pelo negro ponen el acento de dureza y clara obstinación bien masculina. El resto es dulzura, es amistad, es simpatía con los cercanos y desinterés absoluto por los otros, por los de las fisonomías enemigas. Cara de Antonio, que llega con sonrisa de amigo a las reuniones de amigos y sin ninguna sonrisa a las otras reuniones. Cara que viaja en grandes distracciones y se toma distancia y se toma ventaja y vuelve para cerrar las discusiones con las palabras justas que dicen solo las facciones seguras. Cara de Antonio Díaz, diferente, jugada, intelectualmente intransigente. Para los amigos es un placer encontrarla siempre frente a frente. Jujo. Este es un texto. Este texto fue publicado en 1998 en este libro Apuntes para una autobiografía de Solsona y la verdad que me pareció increíble porque uno lo va leyendo y se le va apareciendo la cara de Tony. Y bueno, quería empezar preguntándote, bueno, ¿cómo se te ocurrió o en qué circunstancias escribiste esto y por qué la cara? Bueno, yo soy un tipo que para mí las caras, las facciones de la gente son muy evidentes, muy expresivas. Hay algo siempre detrás de una cara. La cara de Antonio, que no sé en qué año lo habré escrito, en el 70, en el 69. En el 98 está publicado. No sé. Pero es de antes, es de bastante antes. Es de bastante antes. Él debe haber sido el impacto que me produjo la cara de Antonio, pero él no es la cara, es la personalidad, es la austeridad, es la constancia, es Antonio, que era un solo tipo íntegro hasta para llevar adelante su enfermedad. Y yo empecé a escribir tal vez, y escribí esto como escribí otras cosas. Esta me parece que está bien y otras no tan bien, desde ya. Bueno, y vos, Pirincho, ahí tenés otro micrófono.
Ustedes se conocieron de adolescentes, ¿no? O sea, la amistad empezó siendo muy jóvenes, ¿no? Sí, digamos, casi infantes, porque lo conocí a Tony cuando tenía 15 años. Lo conocí en Miramar, donde papá tenía una fiambrería y yo pasaba 4 meses con mi familia todos los veranos. Así que empezamos a conocernos un poco ahí, pero básicamente después lo reencontré en la facultad y empezamos a hacer estuve prácticamente con él todo el tiempo, hasta que inclusive primero era bastante divertido porque yo cumplo el 14 de febrero y él cumple el 15, el 16. El 15 cumplía Naldo Leiro. Y entonces siempre estábamos jorobando con eso, yo diciéndole que él era mayor, porque era un año más grande, o 2, no me acuerdo, 1 o 2 años más grande, y que debería darme el ejemplo. Pero bueno, no me dio muchos ejemplos, me dio otros. Después tuvimos una vida en común muy larga, porque cuando yo me casé con Elisa, él se casó inmediatamente con Marulla. Y después tuvimos nuestros hijos juntos prácticamente. Yo empecé a tenerlos un poco antes, pero juntos. Y después que él volvió de sus viajes de Europa y de Chile y todo lo demás, empezamos a frecuentarnos mucho, a estar juntos en la facultad. Cursamos acá, Jujo era nuestro docente en el taller de Bortagaray. Tony estaba en 4º año y yo en 3º, y éramos los 2 delegados. Tony era delegado de 4º y yo era delegado de 3º, con lo cual conseguíamos hacer bastante despelote todo el tiempo en la cátedra, y éramos conocidos bastante por eso. Después de eso, inmediatamente seguimos en el taller de Vladimiro. Yo fui ayudante del taller Vladimiro con Eduardo Polledo, y estaba Tony también, que no fue ayudante, pero que estaba siempre en el taller. Y después, más adelante, seguimos en el taller cuando ya éramos más desarrollados, en el taller de Bortagaray. Terminamos ahí nuestro derrotero estudiantil. A partir de eso hicimos una vida en común muy grande, porque teníamos esta relación familiar donde íbamos juntos de vacaciones, y cuando realmente me parece, por supuesto participé y vi estos dibujitos chiquicientas veces, en las discusiones y conversaciones que teníamos con Tony todo el tiempo respecto a esto, donde yo siempre le decía que para mí era un esquemático empedernido. Creo que esquemático no era para nada, pero absolutamente empedernido, una cabeza dura de aquellos, y donde no siempre coincidimos en las opiniones, y eso también construyó entre nosotros una manera de relacionarnos muy particular. Después de la facultad también seguimos adelante, inclusive cuando estábamos él en 5º y yo en 4º, hicimos un proyecto juntos para el padre de Cacho Korn, que era mi amigo y socio después de muchos años. De manera que la vida con Tony fue siempre muy larga. Después de eso nos hicimos amigos de Jujo. Cuando terminó de ser profesor, pasó a ser amigo. Y seguimos adelante veraneando juntos, con muchas anécdotas. Él básicamente era un admirador de mi mujer y muy amigo de Elisa, y tenían un mismo grado de infantilismo respecto a algunas cosas. Por ejemplo, me hicieron parar el auto una vez cuando íbamos a Mar del Plata,
en la ruta para comprar helados, porque comían helados los dos juntos en la ruta, y era Toni, no era Marulla. Marulla era bastante soviética y seria, que no participaba de esto. Bueno, después de todo esto, siempre mi vínculo fue un vínculo personal y de amigo. Esto quiere decir que uno conoce todas las cuestiones que a veces no se deben conocer, y muchas otras que sí, que valió la pena conocerlas, y participé con él mucho y di muchas conversaciones cuando se fue a España. Y también después trabajé un año con él en España también. Y después, así que prácticamente debo decir que mi relación con Toni fue una relación de amigos, absolutamente de amigos, donde la cosa profesional no era la cuestión principal, sino era una cuestión más que teníamos en conjunto. Lo que sí valía la pena era poder desarrollar la sensibilidad y algunas otras cuestiones importantes que siempre nos unieron respecto al pensamiento, con respecto a la ideología, al progresismo, al cuidado de la gente, al arte, y algunas visiones encontradas serias en la arquitectura. Pero bueno, siempre estas cosas desde el punto de vista de la riqueza y desde el punto de vista de estar cómodo en una relación, que todos sabemos que tener amigos no es fácil, construir amigos no es fácil, y así como es de doloroso cuando estos amigos se van. Esta foto es parece como que se están divirtiendo mucho, y yo quería que cuentes alguna anécdota de tu amistad, cómo era con Toni, ¿no? Porque parece que era muy divertida. Digamos, yo no tuve esa amistad larga que cuenta Pirincho, que sí existió y tuvo. Más bien yo empecé a conectar con Toni a nivel cultural, más que nada en la facultad, y fuimos generando un respeto, una amistad también, como dice, una amistad entre hombres, buena amistad, profunda. Y de ahí tengo dos anécdotas. Una del año 69, que lo muestra Toni, cómo es el orden, lo sistemático, y esta que es del año 2012, tengo entendido, o sea, ya muy próxima, que hice un viaje a Madrid con mi hijo Diego, que es el que saca las fotos, y Toni me propuso, yo creo que para castigarme en el fondo, me propuso conocer la ciudad de las comunicaciones, un proyecto de la OZ que está a 15 o 20 minutos de Madrid, que es todo de vidrio, muchísimos edificios de vidrio que se reflejan unos en los otros con un calor de 30 a 40 grados. O sea que creo que fue una visita pícara, ¿no? Porque para Toni no le interesaba lo más mínimo, y no sé si ya en esa época a mí me interesaba tanto, pero evidentemente a mí se me unía, como la gran parte del estudio, con el vidrio. Entonces circulábamos los dos y posiblemente nos estuviéramos riendo por esa cosa de qué calor hay acá, qué reflejos, porque es todo vidrio, parasoles de vidrio, todo de vidrio. Es un proyecto muy importante en términos de tamaño que hace de la OZ en las afueras de Madrid. Y de ese año o sea, me parece mentira que del 2012, con ese humor y con esa cara tan divertida de Toni, que tampoco es muy normal verlo a Toni contento y divertido, siempre estaba peleando cosas, lleguemos al 2014 donde se termina Toni, ¿no? Esa es una anécdota. Y después tengo otra que es del año 69. O sea, en el año 69 no me preguntes porque no sé, porque yo estaba en Londres, estaba solo, y Toni estaba en Londres, que también estaba solo, porque estaba Marulla en Roma haciendo su PhD, no sé, y Toni estaba haciendo su máster allí. Y entonces Toni tenía un Volkswagen,
eso no me lo olvido. Siempre me acuerdo de esta anécdota, así que no tengo que hacer mucha memoria. Tenía un Volkswagen Europa, que quiere decir un Volkswagen que tenía el volante como acá, ¿entendés? Entonces me propone llevarme a Oxford, que yo no conocía. Entonces tomamos el Volkswagen, yo aterrado porque me veía siempre los autos que me venían en contra, y le digo a Tony, empezamos a circular, yo fumaba mucho en esa época, le digo, ¿te importa si fumo? No, fumá, me dice. Bueno, entonces yo abro el cenicero del auto y fumo. Estamos andando un rato y veo que Tony, que está manejando, muy concentrado desde ya en el manejo, con la mano, esta mano toca el tablero, va tocando el tablero, cada cosa, me cierra el cenicero, ¿no? Bueno, andamos un poco más, yo abro el cenicero despacito, porque prendo otro cigarrillo, sigo fumando. Al rato Tony, tac, 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 me cierra el cenicero. Entonces le digo, Tony, ¿no querés que fume? Hombre, fumá, ¿cómo no? Fumá, a mí no me importa. Entonces le digo, ¿y por qué me cerrás el cenicero? Ah, yo tengo que tener el tablero ordenado. Bueno, ahí está Tony, ¿no? El tablero ordenado, la arquitectura ordenada, el vacío y el lleno ordenado, la masa y el agujero ordenado, sus referencias arquitectónicas ordenadas. Él era un tipo ordenado. Muchos años después, ya en el estudio que tenía a la vuelta de su casa, que no me acuerdo, un estudio moderno, lindo que tenía. Torpedero Tucumán. No, Torpedero Tucumán era el viejo. Después hay un estudio muy nuevo que él tiene con una mesa de dibujo. Estamos charlando los dos y el estudio muy armada a la mesa. Yo le muevo las cosas de la mesa mientras hablamos porque yo soy un inquieto. Y entonces le muevo y él me mueve a mover las cosas de la mesa. Con lo cual, para mí, todo esto antes escrito y demás, son las anécdotas que me quedan como un recuerdo, además de las caras de él y mía, yo asombrado ante que me vuelve a mover todo y automáticamente conectado con el viaje a Oxford. Bueno, ese es un recuerdo. Qué bueno. A ver, bueno, esta me la pasaste vos, Pirincho. Yo pensé que iba a venir Elisa para... No, me había dicho que no quería estar acá adelante, pudo pero... venir. Se disculpa, pero no pudo venir. Bueno, yo a través tuyo le quiero agradecer porque un poco la idea esta de juntarse los amigos a recordar a Tony es de ella, que la charlamos en tu casa un día y bueno, y ella participó mucho de toda esta historia de la exposición y todo, así que a través tuyo le mando un abrazo y el agradecimiento. Y después esta otra foto también me la pasaste vos, Pirincho, y seguramente a los dos, esta es una foto bastante publicada, que bueno, están ustedes dos, Katzenstein, Tony y Rossi, y seguramente se recuerdan alguna anécdota o de cuando vino Rossi y Tony, o de la escuelita, o de lo que quieran contar. Acá hay muchos de la escuelita. Sí, sí. Así que, ¿querés empezar vos? Como quiera. Les voy a contar yo, mientras contaba las anécdotas, me acuerdo de alguna que tuve con Tony cuando estábamos en la facultad, en Diseño 5, cuando ya nos estábamos por recibir, hicimos juntos en un equipo Historia 3 con el inglés Ortiz, que era un profesor de historia muy inteligente y bastante simpático. La cuestión es que nosotros, por supuesto, elegimos nuestro tema de Diseño 3 con Tony y elegimos Teotihuacán, el urbanismo de Teotihuacán. Y entonces, complicadamente, independientemente de la ideología que no podíamos evitar aplicar en nuestro pensamiento y en nuestra discusión con la cátedra, que era una cátedra con un pensamiento mucho más liberal, nosotros éramos mucho más ortodoxos. Finalmente terminamos hablando, eso fue en Perú, que es un lugar de la facultad muy viejo que había en Perú y no me acuerdo qué es la otra, la esquina, el lugar más viejo. Sí, la Manzana de las Luces, y en el taller de arriba de todo, que se llamaba Alaska, porque hacía un frío bárbaro. Persona que trata de comunicarse con gran parte de los arquitectos extranjeros que eran de interés para la escuelita. Y finalmente consigue que Aldo Rossi
que es el primero que se anima a venir, porque no solamente había rechazo, no por la escuelita ni por lo que nosotros proponíamos, sino por el gobierno militar, es el primero que se anima a venir a Buenos Aires, a la Argentina, en el periodo militar. Bueno, fue todo un acontecimiento, como ustedes se dan cuenta. Pero ¿qué sucedió? Que a Rossi le gustó muchísimo Buenos Aires y que además de gustarle muchísimo Buenos Aires, tenía a disposición de una semana que ni Tony, ni Rafael, ni yo estábamos en condiciones de atenderlo. Y entonces el patriota es Ernesto Katzstein, que estaba en ese momento solo y que lo acompaña a Aldo Rossi, que le gustaba muchísimo el tango, que era una cosa que a Ernesto le ponía los pelos de punta, el tango, y le gustaba muchísimo el vino. Así que ese periodo de Aldo Rossi, no sé si ustedes se acuerdan, Ernesto se lo tenía que... Era el que volvía, casi no dormían, porque Aldo tenía una cuerda enorme, ¿no? Y eso fue muy marcado. Después daba sus charlas y demás, ¿no? Nunca me olvidaré que en esa época coincide que hay un artículo de la revista, ahí me pierdo, ¿cómo se llamaba la arquitecta cordobesa que dirigía Suma, creo? Marina Weimann, que saca un artículo crítico sobre la escuelita, sobre una escalera que hace Aldo Rossi en una escuela, que la cataloga, ¿voy bien? ¿Alguien se acuerda de eso, no? Que la cataloga de fascista. Entonces, Aldo da una clase en la escuelita sobre que la arquitectura no es ni fascista ni es comunista, es arquitectura, sobre su escalera, explicando, ¿no? Me acuerdo de esas cosas sueltas de la escuelita. Luego la escuelita se incorporan, bueno, la escuelita básicamente hoy es Sandro, es Luis, es todos los que han quedado de todo ese grupo fantástico. Está por ahí Leston, está Pancho, es la escuelita de hoy. Nos costó muchísimo. Después viene Pirincho con Clorindo, en un periodo muy lindo de trabajos y taller. Y después nos cuesta muchísimo entender qué hacer en el 82, porque ya se venía el gobierno democrático, el fin de los militares, y qué íbamos a hacer nosotros, que nuestra justificación era realmente que no estábamos en la Facultad de Arquitectura, porque la Facultad de Arquitectura estaba cooptada por funcionarios militares. Una cuneta de la cultura. ¿No? Claro. La cuneta de la cultura. La cuneta de la cultura. Y ahí comenzamos otro episodio que no vale la pena recordar, porque no es simpático, además, que era tratar de llevar la escuelita a la facultad, que todos nos decían que sí, pero nadie nos hacía nada para que lo pudiéramos hacer. Hasta que un día, la democracia estoy hablando, ¿no? Hasta que un día se llamó a concurso de profesores y nos encontramos que o nos presentábamos a concurso o nos quedábamos ya fuera completamente del sistema universitario. Estas son las historias de la escuelita que yo me acuerdo que realmente para Tony fue siempre la escuelita una pieza importante de su vida y era muy, muy cuidadoso de cómo se usaba, quién la mencionaba, quiénes decían que sí, que estaban y que no estaban. Era muy, muy cuidadoso, en eso muy gallego, Tony, de cuidar eso que para él era una cosa importante. Y para nosotros, para mí también fue una experiencia fantástica la escuelita, y que no sé. Ahora, para terminar, yo, con Tony de arquitectura, que bien dijo Pirincho que éramos más amigos, teníamos más comunicación de amigos que de arquitectos o de temas profesionales, con Tony de arquitectura teníamos una relación bastante increíble, porque lo que hacía Tony a mí no me interesaba, lo digo francamente, y lo que hacía yo, evidentemente a Tony menos le interesaba. Entonces, en donde nos poníamos de acuerdo con Tony era en qué no nos interesaba de un tercero, ¿entendés? O sea, nos poníamos de acuerdo qué no nos gustaba de la arquitectura de un tercero y ahí estábamos de acuerdo. Y ahí chumeábamos, hablábamos, criticábamos. Tema 1. Tema 2, último. Tony y su manzana, de Alcorcón y demás. Recuerdo una vez estar con él, porque yo fui a las obras con él y demás. Recuerdo estar con él, que su tema era cómo iba a abrir la manzana.
O sea, él había elaborado una crítica sobre su manzana cerrada, la manzana de Rosario, que luego sigue en Madrid, y él mismo dice, yo tengo que abrir esta manzana. O sea, tengo que cambiar el diseño. ¿Cómo le incorporo a esta manzana? La abro y le pongo una pieza para compensar lo que saco. Bueno, Tony sobre eso hacía una elaboración profunda de dibujos, de teoría y demás, ¿no? O sea, no era una cosa que por ahí, si me decís a mí, yo que soy un poco banal, si querés en algunas cosas, hago un dibujo, bueno, le saco, le pongo la barra, qué sé yo, lo resuelvo, ¿no? Para Tony era un verdadero problema de arquitectura resolver abrir su manzana, que él había pensado siempre como una manzana cerrada. Desde esa época la escuelita fue muy interesante. Yo estuve con Clorindo ahí y bueno, tuve mucha oportunidad de ayudarlo a Ernesto a pasear a algunos de los arquitectos y especialmente a Aldo, que lo llevé a nuestra isla del Tigre, que es una isla bastante conocida porque mucha gente ha ido a lo largo de estos 40 o 50 años o 60, qué sé yo, que la tenemos. Es una isla en el Paraná que cuando la compré le dije a Jujo y vino y se hizo una casa en la esquina, así que para que tengan una idea, digamos, el pegoteo amistoso que existía entre nosotros, lo llevé a Aldo a la isla y se puso un sombrero de paja, unas botas y lo llevé adentro, que es bastante salvaje, camino a donde están las nueces. Tenemos unos árboles de nueces, pero es un lugar muy salvaje. Y el día que lo llevé era un día donde había muchos mosquitos que suelen haber. Y entonces él tenía un sombrero, tengo esa foto, no te la mandé, pero te lo hubiera podido mandar, que me dijo, ves, el sombrero este es muy bueno porque te da, primero que nada, una frontera contra el mosquito. Entonces es importante usar el sombrero de esta manera, con la cosa doblada. Caminamos los 500, 600 metros que nos separaban del lugar y en un momento dado paró y me dijo, Ignacio, questo è Latinoamérica, no Buenos Aires es Europa, questo è Latinoamérica. Y finalmente se había podido sacar, digamos, él venía a un lugar exótico, lejano, con otras culturas y con otras cosas, y se encontraba todo lleno de italianos y franceses, ingleses, rusos, judíos, etc., en un lugar absolutamente urbano, y nosotros además lo martirizábamos en la escuelita con la urbanidad, porque Ernesto lo llevaba a pasear, como decía él, y después a ver las obras. Me acuerdo que paseando por Buenos Aires, pasamos frente a la Alea, ese edificio que está sobre Córdoba y en Alem y Córdoba, el de la aeronáutica, que siempre nosotros nos parecía repulsivo, y él me dijo, pará, esta arquitectura es interesante. O sea que realmente había un momento, fue un momento muy bueno. Y con Clorindo nos divertíamos mucho en la escuelita porque Clorindo era lo menos docente posible, pero sin embargo le interesaba que hiciéramos este ejercicio con algunos alumnos de la escuela muy buenos. Hicimos, me acuerdo, un tema verso y reverso, donde dimos unos temas bastante exóticos que eran unos hórreos, que es un lugar que se usa para los granos en España, para rediseñar unos hórreos en un lugar. De manera que desde el pensamiento, desde el tema hasta la ideología con el cual encarábamos ese diseño, tenía que ver con una especie de aventura no didáctica, sino más bien de qué cosas podían salir en la cuneta del arte, de la arquitectura. Yo quería abrir, perdón, ¿querés? No, tengo otro. Quería abrir un poco el panel y ver si alguno quería hacer alguna pregunta. Polo. ¿Hay algo? ¿Me voy ahí? Toma. Ahí estás.
Bárbaro. Bueno, sí, va para contestar. Hace unos años tuve la oportunidad en este ámbito de Moderna Buenos Aires del CEPAU de entrevistarlo a Pirincho y ahí surgieron algunas cuestiones sobre las que me interesaría preguntarles a los dos, que era sobre algo que Tony siempre tuvo bastante solapado, por lo menos para nuestra generación, es decir, nosotros nunca lo entendimos del todo bien, que era su posicionamiento político y su ambición política, por básicamente gobernar la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, digamos, ese proyecto. Y también sus posiciones pedagógicas, ¿no?, que tenían para interpretando después a la distancia, y a partir de aquella conversación con Pirincho en aquella entrevista que está publicada ahí en Moderna Buenos Aires, y la importancia que siempre tuvo ese posicionamiento para Tony, cómo él a lo largo de sus distintas actitudes a lo largo de la vida, profesionales, pedagógicas, personales en cierto punto, siempre estuvieron presentes. Ver su biblioteca en Madrid, por ejemplo, cuando uno recorre esa biblioteca tan bien ordenada, donde todo está relacionado con lo que de una manera lógica y coherente, uno termina de entenderlo, ¿no? Preguntarles por esa condición, cómo la vivieron ustedes, qué compartieron de eso con él. Seguramente Pirincho tiene una visión diferente de lo mío. Claro, dale. No, dale, si querés vos o si querés yo. Para mí siempre, yo lo conocí, ahora me estoy acordando que lo conocí bien a Tony en el plan regulador, en época de Odilia Suárez, estudiando el proyecto de lo que hoy es el puerto, la parte, ¿cómo se llama? Donde está la Torre de la Huía, que no me acuerdo, el lugar ese. Catalina se llama. Catalina. Tony ya estaba en pareja con Marulla. Ambos en aquel momento me manifestaron que formaban parte, que ideológicamente eran comunistas. Y yo creo que Tony en su vida, y en su vida familiar, y en su vida privada, y en su actitud, siempre tuvo una formación absolutamente, no diría de izquierda, sino de una estructura partidaria fuerte como es el Partido Comunista. Luego, eso no quiere decir que Tony era un obtuso. Después hacía críticas. Él tenía también la crítica interna, la crítica a su propia ideología, la crítica no a su ideología, sino básicamente a cómo se estaban produciendo algunos acontecimientos. Pero para mí siempre Tony fue eso. Y también era un referente en esos términos, ¿entendés? Me servía hablar con Tony porque me abría un panorama que posiblemente yo no tuviera. Yo siempre digo... No tenía. ¿Qué? No tenía. No tenía. Yo siempre digo que la primera vez que entendí que había otro mundo, que no era solamente el mundo de los norteamericanos, digamos, Corea y compañía, fue después de una corrección en la facultad, en diseño 1, mirá vos, que me destruyeron mi maqueta, que presenté, nadie presentaba maquetas, y que al salir Bucho Valiero me consoló un milagro, ¿no? Pero porque Bucho no era de esas cosas, y caminando con Bucho hasta su casa, empezamos a hablar y me empezó a hacer unas críticas terribles a lo que yo opinaba y me abrió un panorama ideológico que evidentemente yo como hijo pequeño burgués, digamos, de familia muy católica, como es mi familia, yo estaba encerrado en una cápsula que se me empezó a abrir y que se me siguió abriendo en lo personal en mi relación con OAM, y ya después seguir yo en lo mío, que no sé qué es, si es progresista o lo que es, o es crítico, pero es lo mío. Sí, Tony, yo no diría, es decir, en ese momento también eso nos unió mucho con Tony porque éramos compañeros de ruta, no éramos del PC en términos estructurales. Marulla era más en ese sentido porque sus padres eran comunistas y era para mí, para un burgués que venía de una casa muy burguesa y todo lo demás, siempre fue una cosa llamativa. Pero desde que éramos muy chicos estuvimos juntos en muchos lugares. Me acuerdo ahora que fuimos juntos a
a verla a María Rosa, la tía esa, Oliver, a María Rosa Oliver, porque era el Consejo Argentino de la Paz. En realidad, el pensamiento nuestro era un pensamiento de izquierda, pero que no era un pensamiento, por supuesto que no era estalinista, ni mucho menos, pero justamente practicábamos esa dualidad, digamos, de poder discutir las cosas con un ángulo, pero con cierta libertad individual. Y en ese sentido, Tony no pudo salir de su propia estructura, digamos, porque siempre fue un tipo de progresista, siempre fue de izquierda, pero de ninguna manera fue un militante en esos términos. Yo creo que, en todo caso, para tu pregunta, me parece que fue más militante desde el punto de vista pedagógico que desde el punto de vista político, porque él siempre, por este propio rigor que lo caracterizaba, le interesaba mucho más lo que quedaba después del proceso que salir con una idea previa. De todas maneras, es cierto, teníamos una militancia política importante para aquella época, digamos, que era... Muy importante ese grupo. Sí. Bueno, para después las épocas cambiaron y las militancias cambiaron también, digamos, no me parece que valga la pena referirse ahora a eso. Pero sí, me parece que para contestar tu pregunta, Polo, me parece que sí, que Tony siempre tuvo un ángulo muy interesante desde el punto de vista de lo que sería una izquierda democrática en el verdadero sentido de poder entender los problemas a partir de los intereses, pero poder resolver esos intereses con un pensamiento organizado. Y esta organización no era partidaria, era una organización más bien de su propia estructura personal. Todos de la escuelita, ahora que lo veo a Sandro acá, saben que Tony era muy organizado en sus cosas, muy organizado en su pensamiento, que tenía una estructura absolutamente social, digamos, y que de alguna forma siempre le interesó muchísimo poder militar con la cosa social del Estado y con respecto a otras cosas. Yo siempre jorobábamos mucho porque desde que éramos muy chicos hablábamos de la vivienda social y nunca habíamos visto una vivienda social ni por casualidad, ni una foto. Pero cuando llegaron los militares, hicieron estos planes, yo conseguí hacer con Torcello y Van der Pol y con Elisa un proyecto en Rosario de 800 casas y Tony hizo su manzana. Y siempre yo le decía a Tony, mira Tony, estamos desde chicos tratando de que las cosas tengan un derrotero y resulta que finalmente la vivienda económica que estamos pudiendo hacer la hacemos para los militares. Que yo creo que es una cosa muy argentina y que creo que es una cuestión muy particular que no nos ha abandonado, por lo menos a mí no me ha abandonado desde que tengo más o menos raciocinio, y que todavía hoy me mantiene en una confusión muy, muy interesante. Sí, por eso, sí, ¿alguna pregunta más? ¿Algunos que quieran? ¿Lo cortamos acá? Miren que si no preguntan, les digo yo, quién tiene que preguntar. Ah, por eso. Sí, ya estamos terminando. ¿Alguien más? ¿No levanta la mano? No sé, entonces si quieren, para cerrar, ¿quieren agregar algún comentario o algo ustedes que nos haya quedado? Bueno, seguramente quedamos.
un momento lindo para pensar en alguien que uno quiere, que no es que lo pensás todo el tiempo, sino esto de alguna manera, en mi caso, me produjo un viaje a distintos lugares. Y bueno, se los agradezco de alguna manera, nada más. Sí, yo para mí, digamos, la cuestión me pareció muy interesante la manera de este tipo de continuidad que tiene este pensamiento de Tony a través de las cátedras y mi conversación con Pablo y todo demás, sé las cosas que se están haciendo, que supe siempre a través de la cátedra de Vladimiro y de la cátedra de Tony Díaz. Pero para mí básicamente agradezco mucho este encuentro, no esta charla de hoy, sino este encuentro con los nuevos dibujos y con la gente, porque tengo un gran agujero con la pérdida de mis amigos y me emociona pensar en Tony y cómo le hubiera gustado esto. Sí, bueno, yo para terminar, la verdad es que nosotros que hicimos esta muestra, nos costó mucho armarla, la hicimos con muchísimo cariño, que creo que se ve además en la charla de ustedes. Tony realmente era una persona que, no sé, hacía dar mucho cariño, pero además todo el tiempo cuando estábamos montando estos dibujos, lo hicimos todo a pulmón y decíamos, en algún lugar Tony nos está viendo y matándose de la risa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y gracias a todos por haber participado.